Mire papá, mire mamá, yo no estoy por esas 2 hectáreas de tierra. Yo estoy en la lucha porque quiero que muchos campesinos adquieran la tierra como ustedes, como nosotros, porque hay muchos niños que se están muriendo de hambre y no quiero que se mueran de hambre, sino que adquieran también su ganado y que tengan una vida confortable como la de nosotros. Mi nombre es Catalina Pérez Pérez, senadora de la República del Partido Colombia Humana por la coalición del Pacto Histórico. Catalina Pérez Pérez nació en el municipio de Montería, Córdoba, en la vereda Los Vientos, de una familia campesina. Mi mamá y mi papá eran campesinos que trabajaban con terratenientes. Mi papá era caballista, amansador de caballos, y mi mamá, pues, la sirvienta de la casa que atendía a las hijas, pues, y la comida del papá y los quehaceres de la casa, que nunca hacen nada las mujeres, supuestamente, pero son las primeras que se levantan y las últimas que se acuestan. En el sector donde vivimos no había colegios, no había educación, y pues mi mamá y mi papá eran de muy bajos recursos económicos. Entonces mi abuela Mona Varga, Agustina Varga, era una señora campesina rica, entonces ella puso una escuela en su casa para que estudiaran sus nietos y sus nietas. Entonces ahí a la edad ya de 9 años, 10 años, aprendí a leer y a escribir mi nombre. Y me emocioné tanto que el nombre mío lo escribía en las paredes, en el piso, en los árboles, y feliz porque ya sabía escribir el nombre de Catalina Pérez Pérez. Leyendo encontré la historia de Policarpa Salabarrieta. Me llamó mucho la atención y le dije a mi mamá que por qué no me puso Policarpa Salabarrieta. Entonces, pues ella me dijo que no podía porque primero yo no era de ese apellido y que, bueno, y que el nombre mío nació por una herencia que mi abuelo se llamaba Catalino Pérez y a él lo asesinaron en la violencia del 48. Así pues que yo nací en diciembre de 1948. Y mi papá se separa con mi mamá y mi mamá toma otra pareja que se llamó Francisco Mora Saregel, que fue mi padrastro. Y se mudaron entonces para una finca del papá de Pacho, le decían a los Franciscos Pacho, y luego ahí sucedieron muchos problemas y entonces nos fuimos para el corregimiento de Loma Verde. Pero en aquel tiempo, a los pueblos visitaban los curas y las monjas cada 4 años. Entonces mi mamá invitó a los curas y a las monjas a almorzar al otro día en la casa. Cuando se terminó el almuerzo, yo le dije, bueno mamá, como no tenemos plata para que yo estudie, déjame ir con los curas y las monjas para yo trabajar de día y terminar mi primaria nocturna. Entonces, al fin me dejaron ir porque supuestamente iba con una gente santa, que no me iba a pasar nada, y yo me fui con las monjas y los curas. Y en el seminario de Montería era un trabajo muy extenuante. Se llegó un tiempo que yo digo que uno, jovencito, aunque sea maluco, es bonito, ¿no? Entonces había una monja que se llamaba Sor Bernarda, que ella me pedía que le ayudara a llevar todas las noches los jugos a los curas, que hay que ponerlos en el nochero y con galletas o cualquier otra cosa de comer. Entonces un día yo voy a entrar a la pieza de cura, del cura Mayorga, y yo meto la llave y la pieza estaba abierta. Yo dije, ¿por qué la pieza estaba abierta? Entonces yo entro y pongo allá, pero cuando regreso de allá para acá, el cura estaba en paños menores y me cogió por los 2 brazos. Y como yo era una campesina que tenía mucha fuerza, yo me le solté.
y cogí la puerta y me salí. Y esperé a la monja en la escalera llorando. ¿Por qué lloras, mijita? Yo le dije, porque el cura Mayorga me quería casar. Entonces, ay, ¿cómo dices eso? Que el padre, no, eso no puede ser. Sí, le dije, sí, pero le voy a decir, hermana, que yo no subo más con ustedes, no ya subir jugos. Y si me quieren echar de este trabajo, que me echen, pero yo no nací con este trabajo. Entonces se pusieron las quejas a la madre superiora y pues uno queda por mentiroso. Entonces yo me salí de ese trabajo y me busqué después otro trabajo hasta que terminara la primaria. Y terminé la primaria y me fui con otra monja entonces para Cali. Entonces yo quería seguir estudiando. Entonces me puse a estudiar modistería en los tiempos que me quedaban libres. Y en la noche la Sor Bernarda estaba terminando su bachillerato en el Colegio Santa Librada nocturno. Entonces yo dije, no, esta es la hora. Yo me voy con Sor Bernarda a estudiar mi bachillerato. Eso llegó hasta el 70, cuando en el 70 le roban las elecciones a Rojas Pinilla, se levanta un movimiento y era un movimiento estudiantil muy fuerte. Pero yo no entendía. Pero yo veía que los estudiantes, cuando tomaban la palabra, hablaban de lo que a mí me rayaba el ojo todos los días. Hablaban de mí. Yo sentía que lo que ellos están diciendo, pues me lo dicen a mí también, porque yo sentía también esa explotación, esa humillación, todo eso que yo quería estudiar y no podía porque no tenía dinero. Entonces, pues ahí fueron como mis primeras palabras que se me vincularon en mi cabeza sobre el tema de la lucha de clase. Esa monja, cuando hacían las manifestaciones para participar los jóvenes estudiantes en las manifestaciones, ella participaba también. Y cuando venían los carabineros en los caballos, los muchachos les tiraban bolas de cristal en el piso y claro, los caballos se caían. Entonces mientras se caían los caballos, nosotros corríamos. Y la monja corría y ese velito le hacía así y yo me pegaba de la pretina de la monja y era, corre que viene la represión. Pero cuando ya llegábamos al lugar que no había represión, la monja me decía, no vaya a decir allá que estamos participando en manifestaciones. Y yo nunca decía. En aquel tiempo una hermana mía se fue también, la menor, para Cali, pero mi hermana, como nunca había salido y el trabajo era muy pesado, no aguantó el chirre del trabajo y escondida de mí le escribió una carta a mi mamá diciendo que estábamos padeciendo. Entonces mi mamá fue a buscarnos a Cali. Entonces nos vinimos para Loma Verde y ya encontré la organización campesina. Y en la organización campesina estaba metido mi papá y mi hermana mayor. Mi hermana mayor me invitaba, vamos a la reunión. Y dije, bueno, vamos para la reunión. Y fue así que el 21 de febrero del 1971 participamos a la primera toma de tierra en Colombia. Eso se llamó la hora cero porque el 21 de febrero del 71 se hicieron 800 tomas de tierra simultáneas, en el mismo momento, en el mismo instante. No habían teléfonos inteligentes, solo había la organización. Entonces, como la policía no nos pegaba cuando la represión iba a sacar a los hombres, las mujeres nos cogíamos codo con codo para defender a los hombres. Éramos como las murallas de contención para que no entrara la represión a golpearlos. Y si se los metían presos y los montaban en un carro, entonces un grupo de mujeres íbamos adelante y rompíamos los puentes para que no hubieran por donde pasar los carros con los hombres. Entonces, de todas maneras, mientras la policía estaba arreglando los puentes, nosotras bajábamos a los hombres del carro. De todas maneras, las mujeres participamos muy activamente en las tomas de tierra. Era una berraquera, las mujeres éramos muy decididas. En el municipio de Montería se constituye una junta directiva municipal de Montería y pusimos de secretario un gran líder campesino que se llamaba Ismael Bertel. Ismael Bertel, cuando terminaba de intervenir, decía, compañeros, es mejor morir peleando que de rodilla ante los terratenientes. Entonces, eso son palabras que a ti te hacen ser grande.
En el 1974 nos matan a Ismael Bertel. Eso fue un golpe grandísimo para nosotras como líderes o lideresas campesinas. Y bueno, yo ahí hice un juramento. Yo dije, el mejor homenaje que le brindo a Ismael va a ser seguir su ejemplo de lucha por la tierra. Y entonces organizamos una toma de tierra contra el Gallino Vargas, que fue el que lo mandó a matar. Habíamos por ahí unas 50 mujeres y el resto puro hombre, pero estábamos en la lucha. Llegó la represión y se llevó a muchos compañeros presos. Entonces nosotras, la forma de sacar a la gente era con la movilización. Y hicimos una marcha como de 300 personas. Y nos tomamos la cárcel de Buenavista, la rodeamos. Y soltaron a los compañeros. Y después que lo soltaron, entonces hubo intervenciones de varios líderes. Entonces me pusieron a intervenir a mí. Pues yo tomo esa palabra con esa alegría y esa berraquera. Y la policía era tomándome como que me estaban tomando fotos. El martes de la otra semana, mi persona y 2 compañeras más nos fuimos para los pequeños propietarios que estaban cerca de la toma de tierra, que nos apoyaban con comida, con leche para los niños chiquitos que llevábamos a la toma de tierra, porque nos llevábamos los niños. Cuando ya veníamos de regreso con la leche para ir para la toma de tierra, viene la bola de la policía, el carro de la policía. Y enseguida se bajaron. Ella es guerrillera, ella es la agitadora profesional, vamos a montarla en la bola. Y ya como habían sucedido cosas, entonces yo dije, no, yo no subo ese carro. Prefiero que me maten aquí adelante las compañeras, pero no subo ese carro. Pues un carabinero con la culata de la carabina me tiró al piso por la espalda. Y las compañeras se pusieron a llorar, entonces nos subieron a las 3. Y derechito para la toma de tierra, eso estábamos rodeados de policía, parecía mejor dicho. Y cuando llegamos enseguida, cogieron a 20 compañeros y a mí sola me llevaron presa en ese tiempo. Y cuando allí fueron los compañeros a tomar la nota de los nombres de todos los que estábamos presos para poner una denuncia pública que estaban presos los campesinos, entonces yo le pedí a los líderes que no sacaran mi nombre, porque si sacaban mi nombre mi papá y mi mamá se daban cuenta y ese era un problema grande para mí. Entonces ellos dijeron, no, tenemos que sacarlo porque además eres la única mujer que está presa. Bueno, me sacaron. De ahí nos llevaron para Montería presos y nos soltaron por ahí como a los 7 días. Nos soltaron y cuando nos soltaron yo enseguida fui a ir para la Casa Campesina a buscar el periódico Carta Campesina se llamaba, para estudiar con los compañeros, a buscar ropa limpia y irme otra vez para la toma de tierra. Cuando iba corriendo por toda la avenida Primera de Montería porque los carros se iban muy, muy temprano y después ya no había más carro para ese lugar, yo siento una voz atrás que me llama. Catalina, Catalina, Catalina. La tercera vez volteé a ver y era mi papá que iba corriendo atrás de mí. Muchacha, tú no estabas presa. Yo le dije, no, señor. Sí, ¿a quién le vas a echar mentira? ¿No ves que eso no salió por la radio y todo y allá está tu madre y tu familia todita que se mueren donde la tía Joaquina? Y para ninguna parte va, vamos por donde la tía Joaquina. Y cuando llegué donde la tía Joaquina, preciso, las tías, las primas, todo el mundo rezando, con vela prendida, con los santos adelante. De todas maneras, cuando llego allá de mi tía, con mi papá, mi mamá y mi papá se me arrodillaron y me dijeron, mira, mijita, si es por esas 2 hectáreas de tierra que nosotros tenemos, es que tú estás metida en esa lucha. Nosotros entregamos esa tierra y tú te sales de eso. Entonces yo volteé de así, mire papá, mire mamá, yo no estoy por esas 2 hectáreas de tierra. Yo estoy en la lucha porque quiero que muchos campesinos adquieran la tierra como ustedes, como nosotros, porque hay muchos niños que se están muriendo de hambre y no quiero que se mueran de hambre, sino que adquieran también su ganado y que tengan una vida confortable como la de nosotros. Así pues, mamá y papá, si entregan esa tierra sigo y si no la entregan también sigo. Pero en ese tiempo yo estaba leyendo un libro que se llama La Madre, de Máximo Borg. Entonces yo me ponía a leerle a mamá el libro de la madre
y había una parte donde la madre le iba a llevar a comida a su hijo, pero bajo la comida metía la propaganda de su organización para que él se enterara que estaba pasando afuera. Entonces yo le decía, mira mamá, así como esa mamá es que tienes que ser tú conmigo. Yo tengo que ir a Arroyón donde le vamos a hacer el homenaje a Ismael, mamá. Bueno, me convencí a mamá que me acompañara. Fue conmigo. Cuando llegamos allá a Arroyón, había gente de todos los departamentos del Caribe. Cuando mamá le tocó la palabra, yo dije, miércoles, ¿con qué irá a salir mamá? Cuando mamá toma la palabra y dice, compañeros y compañeras, reciban un revolucionario saludo de la vereda Urbano de Castro. Yo soy la mamá de esa muchacha revolucionaria y ahora me arrepiento porque la organización no llegó cuando yo era joven. Va a ser como mi hija. Yo me aplaudí, yo me puse súper feliz y de ahí en adelante ya mamá no me prohibió más para que yo andara en la organización. En el 85 me hicieron el primer allanamiento en Sincelejo, porque teníamos una convención nacional del movimiento político de nosotros que se llamaba Democracia Popular. Entonces eso fue bastante largo, porque después se pone fuerte la represión y ya yo no podía vivir en Sincelejo. Entonces se da de cuenta Amnistía Internacional que mi vida peligraba y en el 88 me sacaron y me llevaron para Austria, para Viena, Austria, al exilio durante 21 años. Y luego en el 2009 yo decido venirme, pero no para el todo, sino solo por 6 meses, por razones humanitarias, por mi mamá y mi papá, que estaban muy viejitos y muy enfermos. Entonces yo vine a cuidarlos, pero por 6 meses. Pero qué va, mi papá murió en el 2010, mi madre muere en el 2016. Cuando muere mi mamá, mi hijo me mandaba el pasaje para que me regresara. Mi hijo está viviendo en este momento en el Reino Unido. Y yo 3 veces me mandó el pasaje y yo le dije que no me iba. Porque ¿qué iba a hacer yo en esos países donde está todo terminado? En el 2010 participé en la primera participación de Petro, cuando Petro se quita del polo democrático, que sacó el movimiento progresista en el 2010. Y luego participo en la campaña y después a recolectar las firmas en el 2017 para que Petro fuera candidato presidente en el 2018. Y vengo ahí en esa campaña hace rato. Y en el 2018 fui candidata a la Cámara con 2 compañeros más jóvenes. Entonces, con ellos en la Cámara, yo dije, bueno, esos muchachos me ganan porque ellos son intelectuales, son preparados y yo soy una campesina. Entonces, uno de ellos sacó como 1.300 votos y el otro sacó como 1.400 y yo saqué 6.800. Y luego viene la campaña de Pacto Histórico, que entonces fue la lista cerrada del Pacto Histórico y donde Petro le dio mucha importancia a la mujer. Entonces allí tuve la oportunidad pues de estar en el Pacto Histórico con muchas dificultades porque una campaña sin dinero es muy horrible, pero bueno, cuando tú te prometes hacer algo lo haces por encima de las dificultades y bueno, aquí estoy en la lucha política y también con la participación de la mujer y la voz de la mujer campesina en el Parlamento, o sea, en el Congreso de la República. Eso nunca antes en la historia se había visto, que una mujer campesina, como yo digo, allá en Córdoba nos dicen los abarcúos. Entonces yo digo campesina, abarcúa, patirraja, jamás había estado en el Congreso, en donde se está deliberando y estamos legislando, haciendo leyes en beneficio del campesinado, para que el campesino sea sujeto de derecho, sujeto político de derecho, así como son nuestros hermanos indígenas y nuestros hermanos afrodescendientes. Mis mayores retos
ha sido poder participar en las discusiones en el Senado, en los debates, porque te toca con gente que ya tiene mucha experiencia y nosotros llegamos en el tiempo del fuego, donde se estaban aprobando las reformas y realmente ha sido un poco difícil, pero no imposible, porque nos ha tocado ponernos a estudiar, pero afortunadamente en la UTL tengo un grupo de jóvenes muy importante que me están apoyando mucho, las muchachas y los muchachos, y estudiamos, y bueno, y como quieres hacerlo, no es imposible. Además, no puedo decir que he sentido rechazo, no, he encontrado amistad, me saludo con todo el mundo y no me he sentido mal, me siento bien. Yo, como una mujer campesina, aplaudo el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro, porque por primera vez en la historia de Colombia, los campesinos, realmente campesinos, como yo digo, patirrajadas, tenemos la palabra. Nunca antes en la historia. Y Petro, para nosotros los campesinos, significa el presidente de la vida. Porque en este país, para solucionar los problemas que tenemos, tiene que partir por un sector muy importante de la historia que ha sido el campesinado. Víctima más grande de la guerra que han hecho otros gobiernos que nunca nos han querido dar la palabra y que nunca hemos tenido participación en esos gobiernos pasados. Hoy se discute la problemática más grande de la historia, que es el tema de la reforma agraria, porque ha sido la tenencia de la tierra la violencia en este país. Primero es que se fortalezcan los territorios, porque si los territorios no se fortalecen, si los territorios no se organizan para hacer un cambio de pensamiento y un cambio de actitud en los territorios, quiero decir un cambio de actitud en el tema de que no podemos seguir eligiendo a los mismos que nos han mandado por más de 220 años. Entonces, ese reto es el que nosotros queremos en las comunidades, que en las comunidades se elijan en los municipios alcaldes propios, concejales propios, diputados y, ¿por qué no, gobernadores, ediles de la JAL, gente propia, que la gente tenga autonomía, que nuestro pueblo se le quite esa mentalidad que tiene, porque lo que pasa es que la mente de nuestro pueblo la han colonizado, pensando que otros va a resolver el problema tuyo. El problema tuyo lo resuelves tú mismo. Las comunidades unidas resolvemos los problemas, porque el problema de los territorios no les duelen a los que tienen vidas confortables y a los que han tenido todo siempre. Las mujeres tenemos un gran compromiso y una gran tarea, y esa tarea es de buscar y de hacer que Colombia sea un país de la vida, del amor y de la paz. Bueno, a los colombianos y a las colombianas les dejo un mensaje, que tenemos que cuidar y defender este país, que es el país de todos y es el país de nadie. ¿Por qué digo esta expresión? Porque en 21 años que estuve en Europa, conozco casi todos los países europeos, y el país más lindo del mundo se llama Colombia. Tenemos todos los suelos, todos los climas. Somos el segundo país en biodiversidad y tenemos una gente linda, el calor humano en nuestro país. Entonces, yo pido a la gente que defendamos nuestro país y que tengamos una posición de autonomía propia,
en Colombia, que no estemos esperando que las potencias internacionales son las que nos van a hacer el desarrollo. Las potencias internacionales sí hacen desarrollo, pero ¿para quién? No para las comunidades, sino solo es para un puñado de familias, y nuestras comunidades en los territorios cada vez están más empobrecidas. Por ejemplo, los territorios como La Mojana. La Mojana es un lugar hermoso de Colombia, que solo poniendo a producir a la mojana en agricultura, que es la cultura de ese territorio, porque los mojaneros toda la vida vivieron de la agricultura y la pesca. No muere nunca un niño más de hambre en Colombia si se pone solo la mojana a producir la comida, la agricultura. Pero desgraciadamente en la mojana la han dañado con lo que es la ganadería extensiva y la cría de búfalos. ¿Por qué digo que la han dañado? Porque antes de llegar los españoles a este continente, 2000 años antes, ya nuestros indígenas, zenúes o finzenúes, ya tenían organizado el territorio alrededor del agua, con sus canalizaciones y todo, y el agua no era un problema. Ellos vivían con el agua. Ellos tenían sus grandes plataformas, sus grandes casas de plataformas altas, y se comunicaban en sus barquetas que ellos mismos hacían por el agua, y también vivían de la pesca. A nosotros nos llegan 3 grandes colosos, que es en Magdalena, el Cauca y el San Jorge. En Magdalena y el Cauca, los ríos más grandes, uno de los ríos más grandes en Colombia. Y el San Jorge, un río con muchas especialidades de peces. Y también la Mojana es un paisaje hermosísimo, porque la gente vivía también de lo que nosotros llamamos, de los que ahora para nosotros se llaman zapales, pero en la lengua fina, en el idioma civilizado, se llaman humedales. Entonces la gente vivía de eso, porque allá había riquezas, la pesca, animales de diferentes especies, y habían árboles naturales en la Mojana que se llamaban cantagallales. Esos cantagallales servían para las aves migrantes, posaban en esos árboles y se establecían allí. ¿Por qué? Porque había mucho alimento de pescado. En este momento, con la cría de búfalo que han matado nuestros humedales, que los humedales contenían como 5 metros de raíces, que eran las esponjas que contenían que el agua se fuera por donde le daba la gana. Al matar los humedales, el agua se va por donde le da la gana, y le han hecho mucho daño los grandes terratenientes al territorio, haciendo terraplenes, secando los humedales, y el agua, cuando viene la naturaleza, no respeta pinta, rompe todo, y por eso hoy las grandes catástrofes de las inundaciones en la Mojana, por el desorden que ha hecho este capitalismo salvaje en nuestro país. Porque nuestro país realmente no es un país capitalista, sino que tiene muchos rezagos feudales, porque unos cuantos son los que quieren vivir sabroso y los otros que vivan en la miseria.